Lo ha descubierto. El Harfuch saca a la luz toda la verdad detrás del caso de la banda musical de Los Fugitivos, el cómo fue que fingieron su muerte, las toneladas de droga e incluso los cadáveres en su patio. Toda la verdad sin censura ha llegado y es momento que tú también la sepas. Este lunes, en una rueda de prensa de alto nivel, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó lo que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a afirmar con certeza. Todo había sido parte de un pacto meticulosamente planeado con el grupo criminal conocido como el Cártel del M47. La supuesta desaparición, el hallazgo del club musical lleno de droga, los cuerpos enterrados en la mansión del grupo y hasta la aparición de los músicos malheridos fueron piezas de una estrategia criminal orquestada con frialdad quirúrgica. Según las investigaciones que se intensificaron en los días posteriores al rescate del grupo, fue el propio Harfuch quien ordenó reabrir las sesiones de interrogatorio tras detectar múltiples inconsistencias entre los testimonios de los integrantes. Lo que comenzó como una operación de rescate se transformó en una de las investigaciones más complejas y delicadas de su carrera. Las primeras señales de que la historia no cuadraba del todo surgieron al cotejar los tiempos, rutas de acceso y niveles de seguridad del búnker subterráneo donde supuestamente habían permanecido secuestrados. El análisis de energía, arquitectura y huellas en el subsuelo indicaba que el lugar no había estado cerrado herméticamente en los días previos, como se había dicho, sino que había entradas y salidas activas. Al revisar las cámaras térmicas usadas en el segundo cateo, los equipos detectaron que había huellas recientes de al menos 8 personas distintas, cuando en teoría solo los 5 músicos permanecían ahí. Ante estos hallazgos, Harfuch reunió nuevamente a los sobrevivientes, esta vez sin público, sin cámaras y con un equipo reducido de inteligencia. Lo que ocurrió en esas horas, según fuentes internas, fue un derrumbe emocional. La presión, el aislamiento y el peso de las pruebas terminaron quebrando a los miembros. Uno a uno comenzaron a hablar, y lo que contaron cambió todo. La verdad era tan brutal como meticulosa. Los fugitivos habían fingido su muerte, en acuerdo con el M47, uno de los cárteles emergentes más violentos del norte del país, a cambio de protección y desaparición. El pacto, según confesaron, se selló cuando accedieron a ocultar uno de los cargamentos de droga más grandes del cártel en el interior del club musical que ellos mismos administraban en Navolato. A cambio recibirían inmunidad dentro de la estructura del cártel, protección financiera y logística para dejar de ser un blanco visible. Pero lo que el M47 no quería era dejar cabos sueltos. Tras almacenar más de 3 toneladas de droga en estuches musicales, muros falsos y túneles subterráneos, la cúpula del cártel propuso que los músicos simularan su desaparición para desviar la atención pública, eliminar el rastro y limpiar cualquier posible vínculo legal o mediático. Fue entonces cuando se orquestó la escenografía del crimen perfecto. Abandonaron su camioneta con objetos personales, desconectaron sus teléfonos y desaparecieron de la vida pública mientras el club seguía funcionando como fachada. Pero no fue lo único. Días antes del operativo original y como parte del pacto con el M47, los miembros del grupo facilitaron el uso de su mansión privada para que el cártel ejecutara y enterrara a más de 180 personas. El objetivo era claro: usar el predio como cementerio clandestino, bajo la certeza de que nadie sospecharía de una propiedad asociada a artistas reconocidos. El lugar fue acondicionado con cámaras ciegas, puertas reforzadas y refrigeración parcial para conservar algunos cuerpos por tiempo prolongado. La revelación estremeció a la opinión pública. Harfuch, al recibir la confesión, no dudó. Ordenó catear nuevamente tanto el club musical como la mansión, pero esta vez con un enfoque integral. Los equipos de élite fueron desplegados, se utilizó tecnología georradar para detectar cavidades ocultas, y la operación fue transmitida en tiempo real a un centro de comando federal. Fue en ese segundo cateo cuando se confirmó la magnitud de la red. En el club musical, los investigadores encontraron planos detallados de rutas de distribución, libretas con nombres codificados, códigos bancarios, coordenadas de pistas clandestinas y hasta un sistema de comunicación encriptado conectado con radios del M47. Todo apuntaba a que el grupo no solo sabía de la droga almacenada, sino que había participado activamente en su resguardo, facilitando incluso el transporte de estuches musicales hasta puntos cercanos a la frontera. Pero el hallazgo más perturbador fue el que Harfuch había sospechado desde el principio. Los cadáveres enterrados en la mansión del grupo no eran simples víctimas colaterales, sino personas marcadas por el cártel como objetivos, soplones, rivales, desertores.
Algunos de ellos incluso aparecían en registros internos del grupo como invitados VIP a supuestos eventos que nunca existieron. Las autopsias revelaron métodos de tortura sistemática y ejecuciones con armas de uso exclusivo del ejército. Con toda esta información, Harfuch convocó a la prensa. A diferencia de otras veces, esta rueda de prensa fue transmitida con cadena nacional. No había lugar para rumores ni filtros. De pie, con los documentos en la mano y los rostros de los músicos en las pantallas detrás, declaró públicamente que el caso de los fugitivos se había transformado en uno de los más cínicos engaños criminales en la historia reciente del país. Todo fue pactado. El silencio, la desaparición, la droga, los cuerpos. Fue una obra criminal con guión, escena y actores. Y aunque intentaron engañarnos a todos, hoy la verdad ha salido a la luz. El club musical no era solo un escenario, era un centro logístico narco. Y la mansión un cementerio estratégico. No eran rehenes, eran cómplices. Y esta vez no vamos a dejar que se escondan detrás de la fama. Las declaraciones sacudieron los medios. La sociedad que semanas atrás había marchado con pancartas exigiendo justicia por el supuesto asesinato del grupo quedó en shock. La narrativa cambió de un día para otro. Las redes sociales, los programas de espectáculos y hasta otros artistas comenzaron a manifestarse con enojo, incredulidad y decepción. Nos vendieron una historia de víctimas y resultaron ser verdugos, comentó un conocido locutor de radio regional. La frase se volvió viral. Por su parte, la Fiscalía General de la República emitió una orden de detención preventiva contra los 5 integrantes del grupo, quienes hasta ese momento permanecían bajo resguardo federal en una instalación médica. Se les imputan delitos por delincuencia organizada, encubrimiento agravado, colaboración con el crimen y posible participación directa en el ocultamiento de cadáveres. La UIF también congeló todas sus cuentas bancarias y ordenó la intervención de las empresas fachada con las que canalizaban ingresos ilícitos. Pero Harfuch no se detuvo ahí. En la misma conferencia anunció que se estaba trabajando con autoridades internacionales para rastrear las conexiones del M-47 en otros países, especialmente en Estados Unidos y Centroamérica. También señaló que ya se habían identificado a varios operadores logísticos que sirvieron de puente entre el cártel y la banda musical. Esto no termina con 5 músicos arrestados. Esto apenas comienza. Vamos a ir por cada pieza de esta estructura, porque si el arte puede usarse para matar, entonces debemos garantizar que también puede usarse para sanar. Y eso solo se logra con justicia real, sentenció. Pero ¿cómo fue que esta banda terminó relacionada con el cártel criminal? ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? Las respuestas, según los informes filtrados a medios federales y confirmados en parte por declaraciones del propio secretario Omar García Harfuch, revelan una historia de ambición, desesperación financiera y una espiral descendente que arrastró a los 5 músicos hasta el corazón del crimen organizado. De acuerdo con los documentos confidenciales de la Fiscalía General de la República y los testimonios de colaboradores cercanos, todo comenzó a inicios de 2021, cuando la banda ya mostraba signos visibles de desgaste financiero. Si bien mantenían una imagen exitosa ante el público, con giras constantes y presencia en plataformas digitales, las ganancias reales estaban siendo diluidas por una mala gestión interna, problemas contractuales, demandas laborales de ex empleados y, según se ha revelado, una mala inversión en un estudio de grabación que no logró generar retorno. Los 5 integrantes, acostumbrados a un estilo de vida elevado, autos de lujo, gastos en hospedaje, giras improvisadas y compromisos que requerían logística costosa, comenzaron a contraer deudas con proveedores, músicos suplentes y prestamistas informales. Según consta en documentos contables incautados en su club musical de Navolato, entre 2021 y 2022, la banda acumuló más de 9 millones de pesos en pasivos, que no podían cubrir ni con sus fechas confirmadas para el resto del año. Fue en ese contexto, en medio de esa tormenta económica, que entró en escena un hombre conocido solo como El Matute, presunto operador financiero del cártel del M-47 en Sinaloa. Según declaraciones de uno de los asistentes técnicos del grupo, hoy testigo protegido, El Matute comenzó como un fanático frecuente en sus conciertos privados, alguien que aplaudía desde la sombra, se tomaba fotos y ofrecía a pagar copas o cubrir viáticos cuando la banda llegaba sin suficiente efectivo. La ayuda comenzó siendo inocente: cubrir el transporte para una gira cancelada, facilitar la renta de equipo de sonido cuando su sistema principal se averió, o financiar la grabación de una canción que no contaba con respaldo de disquera. A cambio no pedía nada, solo estar cerca, compartir una mesa, hacerse amigo de los músicos. Pero como suele ocurrir en estos entornos, nada era gratuito.
Según los archivos confidenciales, al poco tiempo comenzaron las primeras peticiones. Disfrazadas de favores, se trataba de pequeñas colaboraciones logísticas. Una de ellas fue trasladar, sin preguntar, una maleta negra en una camioneta que usaban para transportar instrumentos, de Culiacán a Mazatlán. Otra fue permitir que uno de los amigos de confianza de Matute se alojara por unos días en su mansión musical. Los músicos, presionados por las deudas y convencidos de que eran peticiones sin gravedad, accedieron. Al principio no lo sentían como crimen, lo veían como un intercambio de lealtades. Ellos los ayudaban con dinero, ellos respondían con discreción, nada más, explicó un investigador que participó en los interrogatorios. Para finales del 2022, las ayudas ya no eran esporádicas. El M-47 había empezado a utilizar al grupo como infraestructura operativa. Sus camionetas servían como transporte discreto, su club musical como punto de reunión entre operadores y su mansión privada como lugar de almacenamiento temporal de dinero y armas. Los músicos, lejos de resistirse, comenzaron a justificar internamente sus acciones como un mal necesario. Lo que más sorprendió a los investigadores fue descubrir que, según mensajes recuperados de uno de los celulares de los músicos, el grupo había creado un sistema interno de codificación para referirse a las operaciones del cártel. Llamaban eventos tipo A los traslados de material, conciertos sombra a las reuniones del M-47 en su club, y usaban emojis para marcar peligros, como para presencia de policía, o éxito como para entregas concluidas. Era un lenguaje compartido, sabían que estaban adentro, pero al mismo tiempo se negaban a verlo así, declaró el perito encargado del análisis digital. La situación escaló a un punto de no retorno cuando, en enero del 2023, la banda enfrentaba la amenaza directa del embargo por parte de una empresa de producción que los había demandado por incumplimiento de contrato. El monto de la deuda ascendía a más de 1.5 millones de pesos. El juicio, si se hacía público, iba a afectar su imagen. Fue entonces cuando, según las confesiones obtenidas bajo el resguardo federal, el Matute les ofreció borrar todo el problema, a cambio de un favor mayor: permitir que uno de los cargamentos más importantes del cártel, más de 3 toneladas de droga sintética, se almacenara de forma temporal en las instalaciones del club musical que el grupo administraba. Era la primera vez que no se trataba de un traslado, sino de un resguardo, una participación directa, deliberada, consciente, y ellos aceptaron. El cargamento llegó en camiones con equipos de sonido falsos, fue introducido por los accesos traseros del club y almacenado con estuches de bajo sexto, contrabajos y amplificadores huecos. Para cuando Harfuch y su equipo lo descubrieron semanas después, el club parecía un estudio abandonado, pero por dentro era un verdadero almacén narco. Poco después de esta operación, según registros de inteligencia, los 5 músicos fueron convocados a una reunión directa con uno de los líderes del M-47. Era un rancho en la zona serrana de Durango. Allí se les propuso formalizar su relación con el cártel, ya no como simples colaboradores, sino como aliados, gente de confianza, partícipes de la estructura. Los músicos en privado comenzaron a discutir la posibilidad de desaparecer. Sabían que si salía a la luz lo que estaban haciendo, no solo perderían sus carreras, sino que probablemente serían objetivo del Estado. Fue entonces cuando surgió la idea del autoencierro, fingir su muerte, desaparecer bajo la narrativa del secuestro, y todo esto con el respaldo logístico del cártel. El plan fue aprobado en cuestión de días. El M-47 ayudaría a montar la escena del secuestro, facilitaría el búnker, aseguraría que el club fuera descubierto primero, y luego liberaría a los músicos en condiciones deplorables para validar la narrativa, explicó un agente de inteligencia que participó en la operación. Pero lo que nadie, ni el cártel ni los músicos, previó fue la decisión de Harfuch de ordenar cateos exhaustivos en el club y la mansión después del supuesto rescate. Esa curiosidad institucional, ese instinto de que algo no cuadraba, fue lo que permitió desenmascarar toda la operación. ¿Y ahora qué le depararía a la banda musical? La decisión, que fue anunciada durante una breve conferencia matutina desde el Palacio de Seguridad Nacional, marcó el cierre definitivo del tratamiento de resguardo humanitario que hasta ahora habían recibido los músicos. Tras varias semanas bajo custodia médica y vigilancia federal en una instalación clasificada, Francisco Xavier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Víctor Manuel Garza, José Francisco Morales y Líban Solís fueron oficialmente detenidos con base en una orden emitida por un juez federal de control, en coordinación con la Fiscalía General de la República. El Estado no va a proteger a quien eligió traicionarlo desde la comodidad de un escenario, declaró Harfuch con severidad. Estos 5 hombres fingieron su muerte, colaboraron con una estructura criminal,
Participaron activamente en operaciones de ocultamiento de drogas, facilitaron el uso de sus propiedades como almacenes narco y cementerios clandestinos. Su detención ya no responde a un acto de protección, responde a un principio de justicia. El operativo de traslado fue ejecutado a las 4:35 am, sin previo aviso a la prensa, desde el hospital militar en el que estaban siendo monitoreados. Según fuentes del gabinete de seguridad, los 5 fueron sacados de sus habitaciones uno por uno, esposados y escoltados por personal de élite de la Guardia Nacional. El protocolo fue estrictamente táctico. Se bloquearon los accesos a la calle, se desconectaron cámaras internas del complejo y se utilizaron camionetas blindadas con rotación de rutas cada 15 minutos para evitar filtraciones. Fueron llevados a un centro de detención provisional de alta seguridad ubicado en la periferia de la Ciudad de México, una instalación que ha sido usada en el pasado para retener temporalmente a figuras del crimen organizado con casos mediáticos o de alto riesgo. Allí permanecen ahora en celdas individuales, bajo vigilancia a las 24 horas, sin acceso a dispositivos electrónicos ni contacto con el exterior, salvo con sus abogados. La orden judicial establece que deberán permanecer detenidos mientras se les prepara el juicio por los delitos de delincuencia organizada, encubrimiento agravado, simulación de desaparición con fines obstructivos de la justicia, colaboración logística con el narcotráfico y complicidad en operaciones vinculadas al cártel del M-47. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas acumuladas superiores a los 60 años de prisión. Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, la noticia del traslado se volvió tendencia nacional bajo etiquetas como "Cae la máscara" y "Juicio fugitivo". Si bien en una parte del público continúa mostrando simpatía hacia la banda, alegando que fueron manipulados por el cártel, la mayoría expresa una creciente decepción, enfado y sensación de traición. Yo los lloré cuando creí que habían muerto. Ahora no puedo creer que todo era parte de un pacto con el narco, escribió una usuaria en Twitter. Haré silencio en su juicio, como ellos lo hicieron cuando escondían armas y cuerpos. Desde la industria musical, el ambiente también es de conmoción. La Asociación Nacional de Promotores de Espectáculos, ANPE, emitió un comunicado urgente en el que solicita al Congreso que se abra una iniciativa para regular los contratos artísticos en zonas de alto riesgo y para crear un registro federal de bandas con antecedentes legales, denuncias o vínculos indirectos con estructuras delictivas. La propuesta ya comenzó a ser respaldada por legisladores de 3 bancadas distintas. En paralelo, el entorno legal de los músicos se ha activado con rapidez. El abogado principal de los integrantes, Sergio R. Ledesma, convocó a una breve rueda de prensa a las afueras del centro de reclusión, en la que alegó que sus representados actuaron bajo amenazas constantes del M-47 y que colaborarán con la justicia si se les garantiza un juicio imparcial y condiciones seguras para su familia. Mis clientes no eran sicarios ni líderes criminales, eran músicos, y es cierto que tomaron malas decisiones, pero bajo una presión que ustedes no imaginan. En su momento el sistema les dio la espalda, y el narco les ofreció una mano envenenada. Nosotros no vamos a negar los hechos, pero pediremos que se juzgue también el contexto humano, expresó Ledesma. Las autoridades, sin embargo, no han dado señales de contemplar una reducción de cargos. Harfuch, fiel a su estilo directo, respondió durante una entrevista en medios nacionales que la historia emocional no borra la responsabilidad legal. Nadie los obligó a simular su muerte. Nadie los forzó a construir búnkeres para almacenar cuerpos. Ellos cruzaron todas las líneas y ahora deben responder. Mientras tanto, el juez de control ha fijado una primera audiencia preliminar para dentro de 8 días, en la que se determinará el cronograma del juicio, la validación de las pruebas recolectadas por la Fiscalía y la lectura inicial de los cargos. Se espera que la acusación incluya testimonios, grabaciones, documentos y análisis forenses que establecen cómo la banda fue utilizada como brazo logístico del cártel, camuflando operaciones con presentaciones musicales, giras privadas y movimientos financieros sin declarar. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.